Tierra, a mí me gustaría contigo hablar de cómo entiendes la salud femenina tan global, sobre todo porque has empezado un proyecto que va enfocado a cómo potenciar la salud femenina para rendir más en una empresa, entendiendo una empresa como yo, como una empresa autónoma, como cualquiera corporate, ¿no? Sí, tomar las riendas. Podemos que sentirnos Sí, sí, una libre entre la mujer y el hombre, ¿no? Bienvenidas otra vez a 360, la comunidad de salud. Hoy tenemos a Nuria, fisio y PNI, que ahora vamos a desglosarlo mucho. Tengo un placer, ya es como la cuarta vez que agendamos esta reunión, así que un fuerte aplauso para nosotras por haberlo podido conseguir. Qué bien. Bueno, Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en este lugar que es maravilloso, me encanta. Es muy chulo, la verdad, es que tenemos una suerte. Y cuéntanos un poco más, Nuria, ¿qué haces tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo has hecho esta trayectoria para centrarte en la salud femenina? Pues mira, yo soy fisioterapeuta, me especialicé en todo el tema de suelo pélvico, uroginecología, obstetricia, y de ahí fui desarrollándome en toda la parte de coloproctología, fisiosexología, nutrigenómica y PNI, ya como para cerrarlo todo. ¡Wow! Menuda trayectoria. ¿Cuánto Sí. de largo, si puedo preguntar? Toda mi vida. No se preguntan las edades aquí. No tengo problema, 39 años. Sí. ¡Wow! Jovencísima y una crack. Sí. No, muy bien. Yo empecé biología, lo dejé porque no iba conmigo. Estuve haciendo anatomía patológica como ciclo superior y luego me fui a la fisio. Y de la fisio, cuando estaba ya en la carrera, dije, me he equivocado. Sí. Ya metida en la carrera. Ya metida en la carrera, porque no me veía tratando espaldas, rodillas, no. Hasta que encontré la parte de suelo pélvico. Y ahí dije, eso es lo mío. Qué Así guay. que ya empecé a formarme en todo, pues eso, el máster de suelo pélvico, coloproctología, fisiosexología, que me parece apasionante, y hasta ahora. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Ya hemos tenido a una médico coloproctóloga que creo que linkea mucho con este episodio. Con ella hablamos del tabú del ano, de todo lo que pasa con el suelo pélvico, el posparto, todo lo que ella se encuentra a nivel anal. A largo plazo, pospartos, mujeres más adultas ya llegadas a la menopausia. Pero bueno, vamos a bajarlo a tierra. Es que me encantó ese episodio y la verdad es que me sentía bastante, ¿cómo se dice? Incómoda hablando del ano. Cuando saqué el tema del ano con ella, pues para mí siempre ha sido un tabú, por eso titulé el episodio El tabú del ano, porque nadie habla del ano. Entonces, bueno, hoy vamos a bajarlo a tierra. A mí me gustaría contigo hablar de cómo entiendes la salud femenina tan global, sobre todo porque has empezado un proyecto que va enfocado a cómo potenciar la salud femenina para rendir más en una empresa, entendiendo una empresa como yo, como una empresa autónoma, como cualquiera corporate, ¿no? Sí. Nosotros nos encontrábamos a muchas pacientes en clínica, pues con puestos muy altos, o sea, carreras profesionales muy importantes, pero que a nivel corporal estaban muy agotadas. Ya no solo niveles de ansiedad, niveles de inflamación, que eso, pues, por desgracia, la gran mayoría de la población pues, está a la orden del día, sino que eso les estaba llevando a una desconexión de su propio cuerpo. Entonces nosotros intentamos en cabina que vuelvan a reconectar con su cuerpo, porque, por ejemplo, súper importante para nosotros el tema de la sexualidad como herramienta de motivación, de ambición, me parece algo que debemos de explotar las mujeres, esa energía femenina que sale de la sexualidad. Entonces, cuando vimos ese tipo de perfil de paciente, dijimos, es que aquí tenemos un terreno que tenemos que explotar. Y de ahí empezamos a ir creando la marca de Citrus Polimeta, que es llevar esa salud femenina a las empresas para optimizar el cuerpo de esas mujeres y que ellas no tengan que pagar con su salud su éxito profesional. Claro, y me encanta esto porque justo con 360 intento dar herramientas para que las mujeres nos conozcamos. Mi búsqueda
a mi salud fue entender un poco las hormonas, los ciclos. Y me hace gracia que menciones la sexualidad, que creo que lo mencionamos la primera vez que nos llamamos, porque la conciencia sexual se entiende como el sexo, quizás tal cual, pero yo lo veo como una parte súper íntima. La sexualidad es cómo te relacionas tú contigo misma, ¿no? Cuéntanos un poco qué entiendes, qué se entiende o cómo abarcas tú la sexualidad de la mujer. Nosotros cuando lo explicamos les decimos que al final el placer se tiene que entrenar, que normalmente no viene por sí solo. Incluso hay veces que tenemos que agendarlo, ¿vale? Porque la gente dice, no, es que ¿cómo voy a decir? No, pues mañana voy a tener sexo conmigo misma, sí. Pues igual que tú agendas tener un ratito pues para irte a tomar un café o para irte al spa o para irte a la peluquería, también tienes que agendarte ese ratito para ti, para conocerte. No tienes por qué ni tener una masturbación, ni intentar llegar al orgasmo, no, solo con un rato para ti, a lo mejor ejercicios de respiración, solo el contacto, conocerte, qué te gusta, qué no te gusta, una novela erótica, por ejemplo, ¿no? Darte esos espacios para ir descubriendo qué cosas te llevan a niveles de excitación o de deseo que no lo solemos hacer. ¡Wow! ¿Y qué es lo que tú ves que las mujeres encuentran con la parte más de sexualidad? Porque yo veo que hay muchas mujeres que queman quizás su relación sexual consigo misma por enfocarse mucho en su pareja. Y las que no tienen pareja como es un vicio más que una relación. ¿Puede ser que eso tenga sentido? Sí, bueno, el problema que yo veo de base es a nivel educacional y cultural, ¿no? A las niñas no se les da ese espacio para tocarse desde que son pequeñas porque parece algo negativo, y al final cuando tú ves a una niña que se palpa la vulva, que se toca, no es un acto sexual como lo está viendo un adulto, al final es su propio reconocimiento del cuerpo, y eso tenemos que explicarle que lo tiene que hacer dentro de la intimidad, que eso es importante para que tenga su espacio de intimidad, pero tiene que hacerlo porque se tiene que reconocer. A partir de ahí, cuando vamos creciendo, cada vez vamos cogiendo pues esos más tabús, ¿no? Como tú decías con la parte del ano, ¿no? Pues como nos vamos, Sigo riéndome. nos vamos cohibiendo cada vez un poquito más y nos dejamos a, bueno, pues lo que haga él estará bien, ¿no? Y también estamos, que yo se lo digo mucho a mis pacientes, ¿no? Yo no le puedo hacer cargo a mi pareja de mi disfrute. Yo tengo que saber qué es lo que a mí me gusta y pedirlo, igual que a lo mejor lo va a pedir él, ¿no? Entonces ese terreno es importante, porque si no bloqueamos a nivel energético y a nivel de neurotransmisores, si yo no llego a esa excitación, no llego a ese orgasmo, no voy a liberar dopamina, no voy a liberar oxitocina. Todos esos neurotransmisores no solo me ayudan a estar feliz, contenta, y, ¿no? También me ayudan a expandirme en otras áreas de mi vida, pues eso, ¿no? En esa creatividad a la hora de trabajar, en esa ambición por conseguir nuevos terrenos. Entonces, por eso creo que es muy importante trabajar esa sexualidad. Claro. Pero con el simple hecho, por ejemplo, de movilizar las caderas, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una zona lumbar donde hay muchísima tensión, es imposible que tú llegues al orgasmo, porque el orgasmo necesita ese movimiento, necesita esa elasticidad de esa zona, entonces necesitas ese desbloqueo a nivel de la zona pélvica y lumbar. Anda, claro. Entonces allí lo conectas con el suelo pélvico. Claro. La sexualidad más a un momento, más en un sentido más emocional o más íntimo, lo conectas con algo estructural Eso del es. cuerpo. Bueno, al final tiene que ir de la mano, ¿no? Claro. Lo que es la biomecánica del cuerpo con lo que es la parte más mental. Para mí es esencial. Si esas dos cosas no van... Qué heavy. Me parece súper interesante que conectes el reconocerte el cuerpo y entender qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo te sientes cuando... Porque esto es lo que creo que intento reiterar mucho yo con mis pacientes, con el podcast, con todo, de entender tu sintomatología, entender qué es lo que te está intentando decir el cuerpo, ¿no? Claro. A lo mejor un suelo pélvico también tenso, Hipertónico, claro. significa que hay algo más al fondo. Totalmente, ¿no? Y lo hablábamos en la primera vez que hablamos, si yo tengo un masetero muy activo, pues porque tengo bruxismo o porque por la tensión del estrés del trabajo, de la familia, estoy siempre apretando, ¿qué va a pasar? Que mi suelo pélvico siempre va a estar hipertónico, va a estar con, pues puedo tener puntos gatillos en la zona del pubo rectal, pues puedo notar
mayores infecciones urinarias, mayores infecciones de cándidas, por ejemplo, dolor durante las relaciones con penetración. Entonces, todo al final está conectado. Si yo estoy con estrés, activo la mandíbula y mi suelo pélvico está activo, pues seguramente mi sexualidad no va a ser la mejor. Claro, claro, claro. ¿Y cómo lo linkearías todo esto a la respiración? Yo soy una gran fan de que la respiración nasal es la que hace que todo el cuerpo esté conectado, porque si estamos respirando por la boca va a ser muy superficial y muy poco eficiente a la hora de aportar energía al cuerpo. ¿Qué opinión tienes tú? Nosotros les explicamos que, como nosotros trabajamos sobre todo con el suelo pélvico, ¿no? les explicamos que nuestro suelo pélvico, que es súper importante que entendamos que no está así, que el suelo pélvico está así, no es una cúpula hacia abajo. Vale. ¿Vale? Eso es muy importante porque la gente piensa que es como un cesto, ¿no? Y no es todo lo contrario, tiene que estar hacia arriba. ¿Y hacia arriba qué hay aquí encima? O sea, si lo viéramos desde enfrente, ¿vale? O sea, si yo tengo una persona aquí tumbada, con las piernas para acá y la cabeza allí, ¿sí? Esto sería mi centro perineal, lo que está entre la vagina y el ano, pero tiene que estar metido hacia adentro. No puede estar hacia abajo, ¿vale? Cuando está por debajo de los que son los isquiones, los huesos de la pelvis, es un suelo pélvico debilitado, ¿vale? Entonces, el suelo pélvico es nuestro diafragma pélvico. Entonces, va en el mismo movimiento que el diafragma. Si yo no hago un ejercicio de respiración donde movilice bien ese diafragma, el diafragma cada vez va a tener menos movimiento y mi suelo pélvico también. Entonces, es muy importante que haya ese juego de las dos. Claro. Entonces tú ¿sabes? Encuentras que quizás sí que hay una relación. Muy importante, sí. Y tú abarcas Sí. la respiración, Trabajamos la rehabilitación de la respiración con un... No como lo consideramos a nivel de fisio, una fisio respiratoria, que es más pues, para temas de POC, Sí. sino una herramienta para ayudar a trabajar ese suelo pélvico. Sí. ¡Wow! Qué interesante. Es que lo hablábamos con Carlota, que es la doctora coloproctóloga, y ella dijo, hablemos con una fisio respiratoria porque se entiende muy bien la conexión entre la boca y el diafragma y por ende en el suelo pélvico. Claro. Y me Por parece... eso dicen, por ejemplo, de los ejercicios de canto durante el parto para relajar el suelo pélvico. Si tú relajas la boca y en vez de estar con tensión y apretando los dientes, lo que estás haciendo es un tipo de canto como para ir relajando esa boca, tu suelo pélvico se va a relajar y va a ser mejor para el parto. ¡Guau! Vale. Claro. Esto es muy interesante para mí. Yo todavía no acabo de entenderme yo con mi suelo pélvico, ¿No? ni con mis ciclos, ni... No, este es para mí un tema sensible, pero que me gusta indagar porque creo que cuanto más sabes, más intentas conocerte. Yo creo que toda la vida he sido respiradora oral, de hecho por eso me metí tanto en la parte de respiración desde la boca, pero... ¿sabes el típico cuerpo que ves por la calle que va con el estómago para afuera? No. Esta es una persona que respira por la boca y no tiene tono ese diafragma, ¿verdad? Claro. Porque al final el diafragma funciona como un músculo. Claro, o sea, tú tienes la musculatura postural, que es tu diafragma, es tu transverso del abdomen, ese músculo más profundo del abdomen, es tu suelo pélvico y son tus multífidos, ¿sí? Que son los erectores de columna. Entonces, todo esto es un pack que cuando tú estás en buena postura está activo y tiene buen tono, pero cuando tú estás en mala postura, ahí ya deja de tener ese tono. Entonces, lo que pasa en la sociedad de hoy en día es o que estamos mucho tiempo sentados y de ahí perdemos ese tono, o que vamos mucho, por ejemplo, con los móviles. Entonces, al tener cada vez menos buena postura, estamos haciendo, claro, ahora todo el mundo recto, estamos haciendo que ese músculo cada vez tenga menos tono. Y menos tono es de todo. ¡Wow! Claro. Y eso nos va a implicar en la mirada, en los hombros, en los pies, en todo. ¿Y tú que te enfocas en la mujer empresaria? ¿Lo ves? Que en una mujer empresaria quizás tiene más tendencia a la mala postura, a los malos hábitos, que también contribuyen a peor suelo pélvico, peor diafragma, peor respiración. Bueno, todo un complot, más que un paciente que puede haber sido una madre que trabaja en casa, que acaba de... No, o sea, no veo mucho la diferencia, ¿vale? Lo que sí que veo a lo mejor son diafragmas menos móviles, pues porque hacen respiraciones muy superficiales de estar mucho tiempo sentadas en esta postura y eso sí. Y luego vemos suelos pélvicos muy hiperactivos, ¿vale? Con mucho tono. del estrés. Sí, ahora tratamos más
suelo pélvico con más tono que antes, que normalmente trabajábamos con suelo pélvico con un hipotono y ahí teníamos más pérdidas de orina, más prolapsos, todo eso. Wow. Sí. Si las que nos escuchan son como yo, ¿Vale? yo quiero saber cómo diagnosticarme con un suelo pélvico hipertónico. Como yo quiero decir de inquietas, que buscan, que viven un poco aceleradas. Vale. A ver, yo Y considero que eso siempre aconsejo que cualquier mujer igual que te vas a hacer tu revisión ginecológica, en algún momento, antes de quedarte embarazada, sería bueno ver cómo está tu suelo pélvico, porque si hay algo, lo tratamos antes de un embarazo, para mí. Quien no se quiera quedar embarazada, también, ¿vale? Pero señales de que tengo un suelo pélvico hipertónico, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que tenga de manera recurrente cistitis o sensaciones de que tengo ganas de orinar, pero luego casi no tengo ganas de orinar, que cuando orino el chorro no es continuo, sino que es discontinuo, o me levanto y luego todavía me siguen cayendo gotitas, ¿vale? Que tenga mayores episodios de candidiasis, que tenga dolor en las relaciones sexuales con penetración. ¿Vale? ¿Qué tipo de dolor? Un dolor como que ya sea... ¿Cómo explicarlo? Eso dependiendo de lo que sea, sé lo que me estás diciendo. Si yo noto una sensación de que me voy a desgarrar, ¿vale? Suele ser por un aumento del tono, ¿bien? De muscular. Pero ahí también puedo notar una sensación de quemazón o de escozor, ¿vale? La sensación de quemazón o de escozor suele ser ya cuando el nervio que inerva toda esa musculatura, que es el pudendo, tiene ha estado demasiado tiempo atrapado y por lo tanto lo que está es hiperactivo, ¿vale? Entonces, todo lo que pase ya por esa zona, ya sea una penetración, ya sea un roce, lo que sea, la señal que me va a enviar a nivel cerebral siempre va a ser de dolor. ¿Vale? Entonces habrá que neuromodular ese nervio, habrá que trabajar esa musculatura. Me encantaría hacer una encuesta de cuánta gente tiene estos síntomas, Bueno, porque, madre mía. Sí, ahora mismo nosotras trabajamos con muchas chicas jóvenes con dolores en relaciones sexuales, muchísimas. Eres como de la cuarta fisio de suelo pélvico que me cuenta esto. Un montón de gente, de adolescentes dirías, Sí. ¿no? Yo no sé si es porque ahora se atreven a decirlo y tratarse o porque, o sea, yo la mayoría que tengo suelen ser chicas muy jóvenes que sus primeras experiencias sexuales no han sido buenas. Emocionalmente. Y no emocionalmente. Ah, vale, vale, ya te entiendo. Sí, Sí, porque es que, bueno, culturalmente el tema del sexo en sí claro. está tan tergiversado. Entonces ahí nosotros normalmente trabajamos con alguna con alguna sexóloga, porque creo que es súper importante, e intentamos trabajar también con ginecología. Claro, yo he ido muchas veces al ginecólogo y nunca me han mirado el suelo pélvico. Porque no todos los ginecólogos son especialistas en suelo pélvico. Ah, o sea, ellos se especializan en traer vida al mundo. Hay gente, o sea, tú cuando vas a tu ginecólogo, y eso se sentirá mucha gente reconocida, por ejemplo, te meten en el espéculo, que hay mucha gente que le duele, que eso es súper importante, que sepan que puedes pedir un espéculo más pequeño, de tamaño más pequeño. Entonces, hay ginecólogos que están especializados más pues, en todo el tema de fertilidad, reproducción, todo eso. Hay ginecólogos que están más en oncología y luego hay ginecólogos especialistas en suelo pélvico. Vale. Entonces, puedes buscarlo en específico. O ginecólogos especialistas en endometriosis. Claro, es que todas las nichos tienen un nicho, un subnicho. Sí. Lo que pasa es que normalmente te deberían de derivar. Claro. O sea, es como si yo soy especialista en ortodoncia, pero veo una boca y no veo una caries, ¿no? O sea, me da la sensación de que hasta cierto punto, y ningún insulto para las ginecólogas que podáis escuchar esto, pero creo que es muy importante. Sí, yo tengo una red de ginecólogas que son maravillosas, por suerte, pero es verdad que también nos hemos encontrado gente que nos viene que han tenido muy malas experiencias, pues igual que habrá sido con fisios y igual que habrá sido con odontólogos. Sí, 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 ¿vale? Total. Pues es lo que hay y bueno, pues si cada vez son menos, pues mejor. Claro. ¿Vale? Pero es verdad que en la mujer pues están muchas cosas normalizadas, ¿no? Pues el tema de dolores de regla, bueno, pues te dan un anticonceptivo o una endometriosis, pues se tarda en diagnosticar una endometriosis entre 8 y 10 años, que eso es una barbaridad. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces, una incontinencia urinaria en una mujer de 60 años, pues está normalizado, bueno, pues no pasa nada ya con 60 años, o un prolapso grado 2 de útero, por ejemplo, que eso todavía se puede rehabilitar,
bueno, pues espérate que llegue a un grado 3 y ya lo retiramos y ya el útero no lo necesitas. Ay, esto me parte el alma, claro, Claro. yo estoy muy desconectada de esto, pero que pasen estas cosas da Claro. pena. Porque las consecuencias a largo plazo de mantener, por ejemplo, un suelo pélvico hipertónico o una endometriosis, ¿qué consecuencias conlleva tener un problema en el suelo pélvico a nivel salud sistémica? Pues muchísimos. Mira, una endometriosis nos puede derivar a un dolor neuropático generalizado. ¿Vale? Yo tengo alguna paciente que es tan bestia ya ese punto que tiene endometriosis cuando ha llegado a nosotros, que un roce en la mano, en la piel, ya le da dolor. Tiene dolor todos los días de su vida, todos, a todas las horas. ¿Y es la típica persona que la diagnosticarían con fibromialgia? Lo más probable, sí. Qué pena. Es que la fibromialgia está como en la punta de la lengua para todo el mundo. Claro. ¿Tienes cansancio, dolor Claro. en el cuerpo entero? Fibromialgia. Eso pasa también con el dolor pélvico crónico. Cuando te pasa algo en la zona de la pelvis y no saben lo que es, dolor pélvico crónico. Y ya te las apañarás. Y un medicamento y a Sí, casa. pero igualmente no suelen funcionar muy bien. No, porque me imagino que lo tratan como una patología inflamatoria. Claro. Ostras, Mm. qué pena. Sí. Y tú específicamente, ¿cómo abordas a la paciente que te sientas delante? Porque me da la sensación de que vas más al campo emocional con el tema de la sexualidad, ¿no? Vas a ir a la intimidad y después te centras en la estructura. Sí. Lo veo como yo me voy al sueño y de allí construyo para Claro. que la persona tenga sueño, porque lo veo pilar, pero veo muy pilar también la parte más emocional, pensamientos. Sí, es verdad que nosotros no nos metemos mucho en lo que es la parte muy mental, bueno, porque no es nuestro campo y bueno, cuando vemos que tenemos que derivarlas, las derivamos a psicología o si tienen que ir a psiquiatría, pero evidentemente el contacto con una paciente semana tras semana, eso va haciendo que vayan aflorando muchas cosas, ¿no? Y tú piensas que cuando nosotros tratamos suelo pélvico, la conexión que tiene que haber con el fisio tiene que ser muy buena, porque nosotros trabajamos intracavitario, estamos trabajando con una mujer que está en una camilla desnuda de cintura para abajo, tú trabajando por dentro de la vagina y tal, o hay un muy buen feeling para que esa persona se sienta cómoda en ese trabajo o el tratamiento no va a funcionar. Total. ¿no? Y siempre ahí aflora de todo. Me imagino que, como yo lo veo, un centro energético, es la pelvis. Y cuando yo fui a la primera sesión de suelo pélvico, no me gustó nada, porque yo creo que tenía la expectativa de tengo tanta energía acumulada que en cuanto toquen una contractura, como tocas el masetero o el cuello que duele y tocarlo relaja tanto que a veces puedes como desahogarte, pensaba, me va a pasar esto. Pues no me pasó, es más, lo viví como una experiencia tan fría de que esa persona me estaba dando cero feedback. Y pensé, uff, qué pereza, claro. porque... Ya, yo si tengo una paciente con una hipertonía de suelo pélvico, nunca voy a empezar por el suelo pélvico. Nunca, porque el suelo pélvico siempre va a ser el final. Entonces nosotros empezamos valorando maseteros, valorando el ecón, valorando toda la parte del trapecio, diafragma y nos vamos para abajo. Entonces o empezamos a tratar de arriba abajo o no tiene mucho sentido. Y muchas veces cuando empezamos a desbloquear toda esta parte de la articulación del ATM, diafragma, cuando volvemos a explorar el suelo pélvico ya no hay tanta tensión. Claro, porque lo puedes explorar desde fuera. No puedes notar que hay una rigidez. O sea, tú si ves un suelo pélvico así, puedes ver un perine muy alto, si abres un poquito todos los labios mayores y menores, si no hay mucho, si ese introito, ¿vale? Esa parte vaginal la ves con muy poquito color, muy blanquita, ya sabes que hay mucha tensión porque no está viendo un buen riego sanguíneo. Bueno, puedes más o menos como explorar, puedes palpar desde fuera y ella lo más probable es que no tenga un punto de dolor, pero necesitas hacerlo intracavitario. Vale, sí. Qué heavy que solo tocando por fuera ya se relaje. Sí. Bueno, es lo que me has dicho hace un rato, ¿no? Que al final es como una fascia, que si tú vas tocando la fascia, que todo está conectado, se va...
Qué guay, qué Eso guay, es. qué guay. Sí, Y sí. a nivel sistémico, a mí me encanta hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático porque Ujú. creo que eso es lo que a mí que me encanta el sueño, pues al final es el baile que tenemos Total. que hacer durante el sueño. Y durante el Y orgasmo, cuéntame claro. más. Claro. O sea, durante el orgasmo Qué poco nos necesitas, enseñan de sexualidad en el claro, colegio. necesitas empezar con un sistema simpático para ir haciendo ese deseo y esa excitabilidad, lo necesitas ahí, pero tiene que llegar un punto en el que ese sistema simpático se baje, la amígdala no se encienda, que es la parte del miedo, y aparezca el parasimpático para hacer esa resolución del orgasmo. Si tú tienes niveles de estrés muy a tope y tu sistema simpático lo tienes todo el día a niveles muy altos, es imposible que llegues al orgasmo. Por eso hay muchas mujeres que no llegan al orgasmo nunca, porque no consiguen hacer ese cambio del sistema simpático al parasimpático para hacer esa resolución del orgasmo. Wow, me parece un buen momento para hacer una reflexión. ¿Qué es lo que les estamos exigiendo a las parejas, no? Porque, o qué nos estamos exigiendo a A nosotras nosotras, mismas de claro. por qué no llego. Claro. Evidentemente nunca debe ser el fin, ¿no? Llegar al orgasmo. Yo se lo explico mucho a mis pacientes que tú tienes que disfrutar y hay muchas veces que disfrutas y no llegas al orgasmo y te lo has pasado muy bien y te vas con una sensación buena. Pero bueno, pues si conseguimos llegar al orgasmo, pues eso que te llevas, ¿no? Es como si vas al bingo y te toca, pues eso que te llevas. Pues esto es igual, pero si tu cuerpo no lo preparas para ello, es imposible. O sea, Wow. ¿Y por qué entonces me viene a la cabeza que muchas veces para prepararte para el sexo te dicen, estate en un ambiente relajado, genera un poco de contacto, que las mujeres el build-up es más lento y progresivo, mientras que el hombre es muchísimo más rápido. sí. Entonces, tú acabas de explicar que tenemos que estar con el sistema nervioso simpático subiendo para que después baje en picado y entre el parasimpático en el orgasmo. Eso es. Pero a mí, cuando yo estoy en un momento de calma, al revés, me meto en... Bueno, a lo mejor yo voy muy acelerada, entonces ya me va bien bajar un poco el simpático. Me he respondido a No, mí pero misma. una cosa es que tú estés en ese momento de calma, pero sobre todo es por ese espacio que te da de seguridad, ¿vale? Cuando las mujeres están en un espacio de seguridad, puedes conseguir tener ese deseo y esa excitabilidad que vas a necesitar el sistema nervioso simpático, ¿vale? Pero cuando tú estás en un terreno en el que no estás a gusto o el que no te sientes segura, ya no solo que se va a activar mucho el sistema simpático, pero no por placer, sino por miedo, y se va a activar la amígdala. Y si se activa la amígdala, Wow. ya está. ¿Qué es lo que pasa? Pues si vas andando por la calle y te está alguien siguiendo, ¿no? Claro, claro, al final es un susto para el cuerpo entero. Sí. ¿Y en qué situaciones más que tú puedas relacionar con el suelo pélvico necesitamos este baile? ¿El suelo pélvico puede interferir en este baile? En todo. A la hora de defecar, a la hora de orinar, necesitas, claro, tú vas haciendo ese llenado, por ejemplo, de la vejiga y ahí se está activando el detrusor para contener, pero cuando tienes que vaciar necesitas activar ese parasimpático para que se relajen los esfínteres internos y externos y Claro, vaciar en claro. todo. ¿Tienes nociones para hablar del estreñimiento? Podemos hablar del estreñimiento. Es que si justo el quieres. otro día, sé que es cambiar un poco de tema, pero justo el otro día una amiga mía me decía que no podía ir al baño, que ella en momentos en los que está trabajando, en el día a día cotidiano, ella no puede ir al baño. El único momento que puede ir al baño es cuando se toma 2 semanas de vacaciones o tomándose laxantes, que esto es horrible. Y lo peor, que a mí me da mucha pena, es que los médicos que le han hecho de todo tipo de pruebas le han dicho que es de aquí, que es de la cabeza, que el problema está en la mente. Y yo lo entiendo, que a lo mejor sí hay creencias que estimulan pues un sistema nervioso constantemente activado que no te están dejando tener un buen movimiento, ¿no? Pero que te quedes solo en decirle a la paciente tienes estas creencias que te están limitando y no le des las herramientas, Claro. me da pena, porque no son médicos de sanidad pública, son médicos privados que dices, Bueno, eso sí. no influye. No, no influye. Ya. Pero al final el cuerpo, si está en su día a día con mucha activación, pues eso, de estrés, ¿no?
el cuerpo no le va a dejar ir al baño, porque ir al baño es que tú estés en una posición en la que si te viene a atacar un león, te van a comer. Y es que es así, es que el cuerpo no está preparado para lo que es el siglo de ahora. En verdad, estamos preparados para lo que era antes, ¿no? ¿Qué pasaba? Si tú venía alguien a atacarte, un león, lo que fuera, tenías que salir corriendo. Entonces, Claro. si tú estás con niveles de lo que hablamos, de ese sistema simpático siempre muy elevado, tu cuerpo dices que ahora mismo no puedo parar a ir a defecar porque puede pasar cualquier cosa y yo tengo que estar en alerta. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona primero es trabajar el sistema parasimpático. ¿Cómo? Activando el nervio vago. Y una vez ahí, empezar a ir mejorando. Puede trabajar lo que es la motilidad intestinal, se puede trabajar con masajes, se puede trabajar con alguna maquinaria en específico para trabajar la motilidad intestinal. Evidentemente, puedes mejorar la microbiota intestinal, puedes mejorar la alimentación. Claro. Pero si no bajas esos niveles de estrés... Claro. Y, ay, perdón, te iba a preguntar algo sobre el el efecto de los laxantes en el estreñimiento, porque yo lo veo como un efecto acumulativo, ¿no? Al final, si tú estás constantemente tomándote un antiinflamatorio, pues ese antiinflamatorio no va a generar ninguna respuesta, lo único que va a hacer es ir en detrimento por la consecuencia. En el laxante es lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Porque generas una respuesta, asocias ya defecar con laxante, claro. Y ya no estás tú pero haciendo pasa trabajo. Lo mismo, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Te voy a poner 2 ejemplos que no tienen nada que ver. Con las fajas, mujeres que después de los pospartos se ponen una faja para intentar que su cuerpo vuelva a su sitio y lo que están haciendo es que su musculatura no está trabajando, entonces se acomoda a que ya tiene ese agarre y la musculatura deja de estar con buen tono. ¿Vale? Y con los succionadores de clítoris. Si tú te acostumbras a tener una respuesta súper rápida al orgasmo porque estás con el succionador de clítoris, cada vez vas a necesitar más para llegar a ese orgasmo. Entonces, no nos pasemos. O sea, no nos pasemos. No nos pasemos. Anda, pues mira, ¿vale? Que hay gente obsesa. Ya. Bueno, es que al final todo, como te genera te quita el problema, claro. Te genera una adicción. Total. Y es... Pero porque somos generaciones de la hora y ya. Ya. Y eso no es de la hora y ya. Qué bueno esto, porque sí, verdaderamente lo queremos todo ya. Y creo que en el tema del sexo, no sé si es que es un tema mío, que también es un tema sensible para mí, pero yo creo que mucha gente tiene una relación con el sexo muy extraña. Voy a decir extraña porque no es ni mala ni buena, pero es muy diferente a lo que debería ser. De hecho, la primera vez que me puse en contacto con alguien de psiconeuroinmunología fue una fisio y fue para hablar de episodios recurrentes de infecciones, lo que has explicado antes. Claro. Y lo primero que me dijo fue, trabaja pensando un poco en el sexo tántrico, en el sentido de aprende un poco a conectar con esa sexualidad, que creo que es lo que te da el sexo tántrico. Total. Mira, yo tenía infecciones urinarias una vez al mes. Wow. Una vez al mes. Es que eso es una barbaridad. Y yo iba a mi médico de cabecera y me mandaban Monurol. Como todos. Vale. Una de las últimas veces que fui me dijo, mira, como te pasa tanto, lo que tienes que hacer, bueno, o sea, él me dijo que yo tenía infecciones urinarias por mantener relaciones sexuales. Entonces, que cada vez que fuera a mantener una relación sexual, antes me tomara un antibiótico. No. Sí. Wow. No doy crédito. Sí. Pues esto que a mí me dijo, que esto fue hace muchos años, lo he escuchado hace poco con algunas otras pacientes que yo he tenido en consulta. Y yo al final tenía un suelo pélvico con hipertonía, entonces me traté la hipertonía, mejoré la microbiota vaginal, mejoré la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque era un problema más general de que no estaba funcionando todo bien. Pero si yo le llego a hacer caso a este médico y cada vez que me voy a tener una relación me tomo un antibiótico, ¿yo cómo tengo mi microbiota intestinal entonces? No existe. Claro. ¿Cómo estás tú? O sea, es que la microbiota te mantiene muy regulada si claro. De repente te zasca fuera. Claro, es que la microbiota es súper importante porque la necesitamos para regular, por ejemplo, los estrógenos. Si no, luego tenemos esos síndromes premenstruales que tienen tanta cantidad de niñas
que es una Y que te pasada. dan la conceptiva, la Y ya anticonceptiva. está, Wow. claro, Es que verdaderamente sí que está todo relacionado. todo. Me gusta que hables de los estrógenos porque esta es otro melón que yo creo que no nos explican. No. Cómo regularnos con nuestras hormonas. Entiendo que quizás no eres ni ginecóloga ni endocrino, pero eres una fisio muy, muy completa. Ya no sé qué llamarte porque no te veo una fisio, te veo citrus perlimeta. Citrus perlimeta. Pues, ¿cómo englobas las hormonas aquí dentro? También entendemos que son estrógenos, progesterona y testosterona las sexuales, pero hay muchas más hormonas. Por Sí. eso te estaba preguntando el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ujú. ¿Cómo enfocas también la parte de hormonas en el tratamiento del suelo pélvico? Pues mira, nosotros lo primero que les explicamos es que las mujeres son cíclicas. Son un ciclo más o menos aproximado de 28 días, cada una entre 25 y 35, bueno, esa variedad, pero que tienen que ver lo bueno de ser cíclicas, ¿vale? Que vamos a tener pues esos picos de más alegría, más motivación cuando estamos en la fase folicular y cuando estamos llegando a la ovulación porque tenemos ese pico de estrógenos, que luego va a llegar esa fase lútea donde va a aparecer la progesterona y ahí vamos a notarnos pues que necesitamos un poquito más de calma, más de introspección, bueno, pues utilizar todo eso para nuestro beneficio y que no se vea como, mira, ahora esta tiene la regla, está loca, ¿no? Lo típico que se decía de por Se natural. decía, se Por, dice. bueno, puede ser, sí, se dice. Pero yo creo que ahora las chicas que vienen ahora tienen mejor relación con la regla que la que teníamos nosotras. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que sí, porque a mí me daba la sensación que nosotras cuando nos venía la regla nos íbamos escondidas al baño y nos llevábamos una compresa y tal. Ahora eso no pasa. Tienen como más naturalidad. ¿Crees que es porque los hombres o los chicos también lo tienen en cuenta? Puede Porque ser. una cosa que yo veo es que los hombres de mi edad, la regla es como, ¿qué es eso? Yeah. Y que una sociedad esté tan dividida con un tema tan íntimo y tan importante a la Y vez, natural. y natural, o sea, Claro. al final si no hay regla no hay hijos. Totalmente. Y que la regla es salud. Yo se lo intento decir a todas. La regla es salud. La regla es una analítica de sangre en el fondo todos los meses que te va a decir todos los meses cómo estás. Es verdad. Claro, si tienes el estrógeno alto, si tienes la progesterona baja, si tienes el cortisol alto, todo, te dice todo. Es una maravilla. Y lo importante es eso, que una regla, una menstruación, no duele. No duele, nada, cero. Si está doliendo, entonces está pasando algo. ¿Me está doliendo la cabeza antes de la regla? Pues lo más probable es que tenga un estrógeno muy alto o que mi progesterona esté muy, muy baja. Entonces ese desequilibrio entre las dos hormonas me está dando pues, síntomas de migrañas o cefaleas o mayores episodios de bruxismo o contracturas. Porque este desequilibrio también altera el sistema nervioso. O sea, un desequilibrio entre progesterona y estrógenos tan bestia, es un poco como el ratio omega 3 omega 6, que si está tan desequilibrado acelera el sistema nervioso simpático y lo mantiene activado, genera inflamación. No, o sea, lo que suele pasar, tú sabes que el cortisol deriva de la progesterona. No lo sabía, pero me encanta. ¿Vale? Gracias por decírmelo. El cortisol es una hormona que deriva de la progesterona, ¿vale? Entonces, si nosotros mantenemos, o sea, el cortisol es maravilloso en momentos puntuales que lo necesitas, pero si lo mantenemos activo mucho, mucho tiempo porque mantenemos niveles de estrés muy altos, lo que estamos haciendo es agotar reservas de progesterona. Por lo tanto, vamos a tener más síndrome premenstrual y vamos a llegar a menopausia con mucha más sintomatología, porque al final la primera que decae siempre va a ser la progesterona. Entonces, vamos a notar a lo mejor mayor retención de líquidos, vamos a notar mayores episodios de ansiedad, de irritabilidad. Wow. ¿Vale? ¿En la menopausia o No, en la menstruación? No, desde la perimenopausia, o sea, a partir de esos 40 años que empezamos a hacer ese Vale. cambio hormonal hasta la menopausia, que puede ser entre 8 y 10 años, pues vamos a tener mucho más síntoma. ¿Por qué? Porque estamos agotando nuestros niveles de progesterona por tener niveles de cortisol alto. Claro. Wow. Pero menuda caja de sorpresas este episodio. Por ¡Qué eso nosotros interesante! trabajamos con mujeres normalmente en esos puestos de directivas y tal. ¿Por qué? Porque tienen niveles de estrés tan altos que o les ayudamos a mejorar y optimizar sus hormonas o acaban fatal. Claro. O sea, ¿qué sintomatología tendría esta mujer en concreto que me estás diciendo? Ejecutiva,
que tiene niveles de estrés, que a lo mejor no es consciente de que tiene un problema de regla, ella o tiene el DIU, lleva o la anticonceptiva, o se tapa con parches que le han recetado los médicos la sintomatología. Claro. Bueno, pues ahí notamos episodios de ansiedad, episodios de irritabilidad, insomnio o despertares a las 3, 4 de la mañana, se levantan con fatiga, aumentan de peso y no consiguen de bajar de peso, empiezan con inicio de resistencia a la insulina, muchos problemas de tiroides. Wow, Claro. claro. ¿Y tu abordaje es sistémico, es de todo Integral, el cuerpo? sí. ¿O empiezas como tu núcleo es el suelo pélvico y es como una flor No. que va creciendo? Eso lo hacíamos a nivel de clínica, nos dedicamos principalmente al suelo pélvico, pero ahora con Citrus por Limeta lo que hacemos es una valoración integral. O sea, hacemos un cuestionario sintomatológico, miramos analíticas que le pedimos lo que necesitamos de ellas y a partir de ahí creamos como su mapa de salud. Wow. Entonces, si ahí vemos algo que necesita ser derivado a endocrino, ginecología, lo que sea, pues ya tenemos una red de médicos a los que vamos derivando. Pero lo que hacemos es como que ellas entiendan todo lo que les está pasando, porque hay muchas veces que, bueno, pues ahora voy al endocrino y vale, tengo un problema de tiroides y me pone un Eutirox, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Pero no estamos viendo que si yo tengo ese problema de tiroides, pero no me estoy trabajando en mi microbiota intestinal, no voy a mejorar nunca y a lo mejor voy a estar toda mi vida con el Eutirox. Wow. Claro. Es una conexión, o sea, todo es en sí, sois de diferentes especialidades, pero con una visión en común. Eso es. Me encanta que lo unáis así porque 360 es exactamente eso, es darle a la paciente o a la que nos esté escuchando herramientas para que entienda qué le pasa en el cuerpo y que no tenga que ir como un pollo sin cabeza de, ay, ahora me duele, ahora estoy estreñida, dame un laxante, dame algo, ahora tengo acné, dame un antibiótico. Es que al final vamos así. Y luego que el cuerpo nos indica muchas cosas. Mira, si tú tienes una mujer que durante la regla, o sea, cuando no tiene la regla va estreñida y durante la regla va muy bien al baño, tiene heces pastosas, ya sabes que ahí tienes un hiperestrogenismo seguro. Entonces, bueno, pues habrá que regular ese hiperestrogenismo. ¿Heces pastosas también es hiperestrogenismo? Claro, es porque tu estroboloma no está trabajando bien, que es la parte de la microbiota intestinal que ayuda a metabolizar los estrógenos. Wow. Claro. Menuda. Es como todo, Me encanta, me encanta. Sí. Y verdaderamente creo que, bueno, cada uno, cuando hablamos de lo que nuestro dominio es como, este es el centro de la salud y de aquí podemos salir, porque yo te diré, yo si veo un paciente con bruxismo, veo que tiene una patología del sueño. Claro, cada uno con lo suyo. Pero está bien, sobre todo, que sepamos derivar. Yo creo que es lo más importante, que sepamos trabajar con todos los restos de profesionales para que la mujer se pueda beneficiar de eso. Claro. Porque si no, de verdad, va como pollo sin cabeza a un montón de sitios y tardan años y años. Y no se comprenden. ¿Por qué me pasa a mí ahora esto, no? Pues, bueno, pues siempre hay normalmente una base biológica importante que hay que entender. Yeah. Y cuando uno lo entiende, es más fácil de aceptar y de corregir. Total, y la responsabilidad que tomas cuando entiendes lo que te pasa, cuando te sientes partícipe también del tratamiento, que mucho tiene que ver con el estilo de vida, es para mí la verdadera longevidad. Porque si tú tienes las herramientas, ya tengas 30, 40, 50, 80 años, siempre vas a saber cómo escuchar a tu cuerpo y qué darle. Y que luego no es tan difícil. O sea, si nos ponemos a pensar, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien y hay que intentar tener un espacio para bajar el ritmo. Si tuviéramos eso, viviríamos muchísimo mejor. Claro, al final es de la situación, del pollo que tenemos, esto lo hablo mucho con Marta Carrera, el pollo que tenemos, cómo podemos sacar la solución, ¿no? No podemos dejar el trabajo, no podemos dejar a los hijos tirados. ¿Cómo podemos gestionarnos dentro de donde vivimos? Y encontrar esos momentos de calma. Eso es. ¿Qué le dirías así a modo de reencuadre a la que nos esté escuchando para abordar
posiblemente una patología que pueda estar desarrollando o no de suelo pélvico. Muchos no nos enteramos de que tenemos algo hasta que empezamos a cuestionárnoslo. Bueno, lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Siempre una buena valoración en cualquier momento, una vez que tú ya has tenido una relación con penetración, ya puedes hacer una valoración intracavitaria. Si no, igualmente, nosotros hemos tratado niñas con dolores de regla que se han tratado extracavitario, porque no vamos a trabajar ahí, pero que conozcan que los fisios y las fisios de suelo pélvico trabajamos desde las incontinencias urinarias, incontinencias fecales, a los dolores de menstruación, trabajamos todo lo que es el estreñimiento, trabajamos las hemorroides, fisuras anales, que eso mucha gente no sabe que los fisios también lo trabajamos, pues también. Y entonces, primero ver qué te está pasando y a partir de ahí ir buscando esas soluciones. Para mí todo el tema, por ejemplo, de los anticonceptivos, bueno, pues si pudiéramos ir retirándolos, pues siempre es mejor, porque al final estamos falseando una realidad que no es. Yo tuve una paciente que me decía, es que yo no quiero quitarme el anticonceptivo porque yo no quiero notar que ahora estoy contenta, ahora estoy triste, ahora... Ya, pero es que eso es ser mujer. Entonces, en vez de verlo como algo negativo, utilízalo como algo a tu favor. Claro, conecta. Claro. A lo mejor no es que estés triste o feliz, es que estás tranquila y estás motivada. Claro. Es que nos pasa muchas, no, estoy con la regla estos días nada. Claro. O, estoy con la regla, pero quiero llegar y no llego y me cabreo conmigo misma. Claro. En vez de decir, bueno, pues ahora hormonalmente mi cuerpo me está diciendo que necesito un poco más de reposo. Bueno, pues voy a escucharlo y le hago caso, ¿no? Y en momentos de estoy con los estrógenos a tope que me está pidiendo que me coma el mundo, pues utilízalo también. Sí, claro. Adáptate al ciclo, claro. Y saca... Es como las estaciones del año, claro. ¿no? En enero, un 20 de enero, ¿qué energía tienes? A las 5 de la tarde. Pues eso es, claro, justo. Qué guay, qué menudo episodio hemos grabado, me ha encantado, me ha encantado. Nuria Liébana. Qué bien, ay, muchas gracias. Adiós, bueno. Tomar las riendas. Sí, un equilibrio entre la mujer y el hombre, ¿no?